Buenas tardes, somos el equipo 7 del grupo 420 y en esta presentación explicaremos los principios de Pascal y de Arquímedes aplicándolos en distintas áreas, utilizando especialmente simuladores especiales para estudiantes. El objetivo del principio de Pascal es describir cómo la presión ejercida en un fluido contenido se transmite de manera uniforme en todas direcciones sin importar el área de aplicación, manteniendo su intensidad en todos los puntos del fluido. El principio de Pascal establece que la presión aplicada en un fluido confinado se transmite uniformemente en todas direcciones y puntos del fluido. Se abordan los fundamentos teóricos como la ley de conservación de la energía, así como sus aplicaciones prácticas en la hidráulica, neumática e ingeniería mecánica. Se discuten experimentos que validan el principio y señalan sus límites, como la viscosidad. Además, se exploran extensiones del principio en áreas como la mecánica de medios porosos. El principio de Pascal proporciona una comprensión esencial para diseñar sistemas que aprovechen el comportamiento de los fluidos confinados en diversas aplicaciones tecnológicas y científicas. En este primer experimento, o más bien simulador, del principio de Pascal fue bastante sencillo, ya que nos da el radio 1 y el radio 2 y la masa 1. De los radios sacamos el área multiplicándolo por pi, y ya teniendo el área sacamos las fuerzas multiplicando por la gravedad, dándonos así, entre otras operaciones para sacar la fuerza 2, la masa 2. El experimento 2 del principio de Pascal se realizaron lo mismo que el anterior, pero con diferentes cantidades, ya que cambia. Pero se hizo lo mismo, teniendo el radio 1 y el radio 2 y la masa 1, se sacó el área 1 y el área 2 para así complementar con la masa, sacando fuerza 1 y fuerza 2 para obtener la masa 2. Los simuladores son excelentes herramientas para comprender el principio de Pascal. Este principio establece que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite de manera uniforme en todas direcciones y en todos los puntos del fluido, sin importar el área de la superficie de contacto. Los simuladores permiten a los usuarios interactuar con modelos virtuales de sistemas hidráulicos o neumáticos, donde pueden cambiar variables como la fuerza aplicada, el área de la superficie y la presión. Al observar cómo estos cambios afectan el sistema en tiempo real, los usuarios pueden experimentar de manera práctica cómo funciona el principio de Pascal. Además, los simuladores pueden proporcionar visualizaciones claras y gráficas que ayudan a los estudiantes a comprender mejor los conceptos abstractos relacionados con la presión del flujo y de fluidos. En resumen, el uso de simuladores como herramientas de aprendizaje puede mejorar significativamente la comprensión del principio de Pascal y otros conceptos relacionados con la hidráulica y la neumática. A continuación les platicaré sobre las ventajas y desventajas del principio de Pascal. Una de las principales ventajas de Pascal al momento de utilizarlo es que tiene multiplicación de fuerza, la cual permite multiplicar la fuerza aplicada mediante la transmisión uniforme de presión en fluidos confinados, lo cual facilita la operación de maquinaria con grandes ventajas mecánicas. ¿Okay? La segunda ventaja es que tiene sistemas hidráulicos eficientes. Se emplean sistemas hidráulicos para transmitir fuerza a largas distancias con pérdida mínima de energía. Eso es lo más importante, que tiene una pérdida mínima de energía, lo cual mejorará la eficiencia en comparación con otros métodos de transmisión de fuerza. Tiene maquinaria potente y compacta. La aplicación del principio de Pascal permite diseñar maquinaria potente y compacta, ya que se puede lograr un gran rendimiento con componentes más pequeños y livianos. En sistemas hidráulicos y neumáticos proporciona un control preciso y suave de movimientos, lo que es esencial en aplicaciones como la industria manufacturera y la maquinaria pesada. Luego tenemos frenado hidráulico eficiente, facilita elevación de cargas, transmisión de presión a través de fluidos. En resumen, el principio de Pascal proporciona soluciones eficientes, potentes y seguras en diversas áreas, lo que lo convierte en una herramienta fundamental en ingeniería y tecnología. Luego vamos con las desventajas.
Aunque no lo crean, el principio de Pascal también nos ofrece diversas ventajas o limitaciones en ciertos aspectos, como por ejemplo en el contexto que tiene sensibilidad y variaciones de presión. Pequeñas variaciones de presión pueden tener un impacto significativo en la salida. Esto puede ser problemático, ya que en aplicaciones donde la precisión es crítica, o sea, muy importante. También el principio se aplica mejor a fluidos incomprensibles, lo que limita su eficacia en situaciones donde sus fluidos son comprensibles, como los gases. Tiene también riesgo de fugas, complejidad de mantenimiento, requiere precisión en el diseño, costo inicial y mantenimiento, ya que la implementación de sistemas hidráulicos puede requerir una inversión inicial significativa y el mantenimiento adecuado puede agregar costos continuos. Limitaciones de temperatura. Aunque el principio de Pascal es valioso en muchas aplicaciones, es esencial considerar estas limitaciones al seleccionar y diseñar sistemas para garantizar un rendimiento rápido. También proporciona una explicación clara y fundamental sobre por qué los objetos flotan en un fluido. Esto es esencial para la construcción de barcos, que es muy importante, y la comprensión de los principios básicos de la hidrostática. Permite la determinación de la densidad de objetos irregulares midiendo el volumen de fluido desplazado. Esta propiedad es especialmente útil en la arqueología submarina y otros campos donde es difícil medir la densidad directamente. El principio de Arquímedes es esencial para el diseño de barcos y boyas, ya que proporciona la base para calcular el volumen necesario para que un objeto flote en el agua. Otras desventajas es que no tiene en cuenta el desplazamiento de aire alrededor de un objeto en el aire. No considera la variación de la densidad en el agua profunda con la profundidad y con la temperatura. El objetivo del principio de Arquímedes es explicar el fenómeno de la flotación de los cuerpos en un fluido, estableciendo que un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazando por el objeto. Este principio es fundamental para comprender el equilibrio de los objetos flotantes y para el diseño de estructuras y dispositivos que interactúan con fluidos como barcos, boyas y submarinos. El principio de Arquímedes abarca la descripción del fenómeno de la flotación de los cuerpos en un fluido, donde un objeto sumergido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del fluido desplazado. Este principio se basa en conceptos de hidrostática y se aplica en diversas áreas como el diseño de barcos y submarinos, la medición de densidades y volúmenes y la ingeniería naval. Experimentos y aplicaciones prácticas respaldan la validez del principio, aunque se reconocen sus limitaciones en ciertas condiciones y se exploran extensiones en campos como la mecánica de fluidos computacional. En conjunto, el marco teórico de Arquímedes proporciona una comprensión esencial para comprender la flotación y diseñar dispositivos que interactúen con fluidos. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre los experimentos del principio de Arquímedes. En el primer experimento eran 3 esferas con el mismo volumen sumergidas en agua y teníamos que calcular su empuje. La conclusión de este experimento fue que si la pelota es la misma, cualquiera que sea el peso, el empuje será el mismo. En este experimento el empuje fue el mismo. En el experimento 2, las esferas están fabricadas con el mismo material, pero cada una de ellas tiene distinto volumen. Aquí podemos observar que la conclusión es que al tener distinto volumen cambia el empuje de todas las esferas. El empuje de estas esferas fue diferente cada una de ellas, por eso esa fue la conclusión. En el experimento 3, los cuerpos estaban en los dinamómetros, están fabricados con el mismo material, pero tienen
Están fabricados con el mismo material y tienen el mismo volumen, aunque son diferentes figuras. En este experimento la conclusión fue que con el mismo material y mismo volumen tienen el mismo empuje, aunque sean figuras diferentes. Después, en el experimento 4, hablaba de que eran las mismas pelotas, pero la densidad de los líquidos era diferente. El líquido 2 era más denso que el primero y el líquido 3 más denso que el segundo. La conclusión de este fue que el empuje no es el mismo porque la densidad es diferente. Siempre el empuje será diferente cuando la densidad es distinta aunque sea el mismo objeto. En el experimento 5 trataba de un dinamómetro que teníamos que subirlo y bajarlo y ver cuál era la reacción que pasaba. En esta la conclusión fue que no importa qué tan profundo esté sumergido un objeto en un líquido, siempre que tenga la misma densidad, el empuje seguirá siendo el mismo. Y en el experimento 6 eran dos dinamómetros A y B, que el A iba bajando y el agua caía en el B. Entonces, en esta la conclusión fue que cuando metemos el objeto en el agua, siente como una especie de empujón hacia arriba que va aumentando a medida que lo hundimos más. Al final llega a un punto en el que el empuje se iguala al peso del objeto en el que estamos midiendo, que era el dinamómetro B. Es como si el agua estuviera empujando hacia arriba con la misma fuerza que el objeto pesa dentro del agua. Y estos fueron los 6 ejercicios, los 6 experimentos del principio de Arquímedes. El uso del simulador puede ser una herramienta muy efectiva para comprender el principio de Arquímedes de una manera práctica e interactiva. Con un simulador, los estudiantes pueden realizar experimentos virtuales que les permitan explorar cómo diferentes factores afectan al principio de Arquímedes y observar sus efectos en tiempo real. Por ejemplo, un simulador podría permitir a los estudiantes modificar la forma y el tamaño de un objeto sumergido en un fluido y observar cómo estos cambios afectan la fuerza de flotación experimentada por el objeto. También podrían experimentar con diferentes tipos de fluidos y densidades para ver cómo varía el empuje en función de estas variables. Además, un simulador podría proporcionar visualizaciones dinámicas y gráficas que ayuden a los estudiantes a comprender mejor los conceptos detrás del principio de Arquímedes. Por ejemplo, podrían ver cómo cambia el volumen del fluido desplazándose a medida que el objeto se sumerge más profundamente, o cómo varía la fuerza de flotación en función de la densidad del fluido. El principio de Arquímedes tiene ciertas ventajas. Se emplea en la aerostática, o sea, es decir, en globos y dirigibles, y en la navegación y en construcción de barcos y los densímetros. Otras aplicaciones están en la determinación de la viscosidad por el método de Stokes y la determinación de velocidades terminales de partículas. Algunas de las aplicaciones del principio de Arquímedes son la flotación de los barcos, la flotación de los submarinos, los salvavidas, los densímetros, los globos aerostáticos, los flotadores de las cajas de los inodoros y también los peces. También el principio de Arquímedes ayudó a explicar la flotación de las embarcaciones. Es necesario que el peso del volumen de agua que desplaza sea mayor que el peso del barco. También ayuda a explicar el principio de funcionamiento de los globos. El aire también llevaba a cabo esta fuerza, o sea, lo mismo. Pero como es mucho más ligero que el agua, necesitamos volúmenes mucho más grandes para tener la misma fuerza. Así como los globos pueden subir flotando en el aire. Pero también tiene desventajas el principio de Arquímedes. Y una de ellas es que no tiene en cuenta el desplazamiento del aire alrededor de un objeto en el aire. En algunos casos, especialmente con objetos pequeños y densos, el efecto del aire puede influir significativamente en la fuerza de flotación. Y también no considera la variación de la densidad de agua con la profundidad y temperatura. En ciertas aplicaciones, como la oceanografía, esta variación puede ser significativa, o sea, puede ser importante en este punto número 2. Y
El último es el principio de Arquímedes, pues es más válido, es más aceptable en condiciones estáticas. En situaciones dinámicas o con flujos turbulentos pueden surgir complicaciones que no se toman en cuenta en el principio básico. El uso de simuladores para entender los principios de Pascal y Arquímedes es sin duda una herramienta tan valiosa. En estos simuladores ofrecen un entorno interactivo que permite a los estudiantes aprender de manera interactiva y explicar mentalmente. Al interactuar con el simulador, los estudios pueden observar directamente cómo se distribuye la presión en un fluido, cómo se transmiten las fuerzas a través de un sistema y cómo es el contenido hidráulico de estas. Una de las principales ventajas de utilizar simuladores es que proporcionan un entorno seguro para experimentar y explorar distintos escenarios. Los estudiantes pueden realizar pruebas y observar los resultados sin el riesgo de correr riesgos físicos. Esto es principalmente importante cuando se trabaja con sistemas hidráulicos que involucran altas presiones o maquinaria pesada. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas desventajas asociadas con el uso de simuladores. Una de ellas es la simetría y simplifica la perfección de la realidad. Los simuladores suelen representar las situaciones ideales y simplificadas, lo que puede llevar a una comprensión limitada de las complicaciones y varias variaciones del mundo real. Además, el uso exclusivo de simuladores puede limitar la capacidad de llevar a cabo experimentos físicos en un laboratorio, la manipulación directa de estos materiales y la observación de los fenómenos en persona. Pueden ser experiencias valiosas para los estudiantes. La falta de esta experiencia práctica puede afectar el proceso de aprendizaje y la comprensión profunda de los principios de investigación. En conclusión, los simuladores son una herramienta tan valiosa para hacer entender a los estudiantes el principio de Pascal y Arquímedes, ya que ofrece un entorno interactivo y seguro para esta experiencia. Sin embargo, aunque esta experiencia puede ser asociada con la simplificación de la realidad y la falta de la variedad de fluidos disponibles, complementa también el uso de simuladores con experimentos físicos en un laboratorio. Pueden ser beneficiosos para una mejor comprensión y una comprensión más completa y profunda de estos principios. El principio de Pascal es bastante sencillo de entender. Blaise Pascal, un matemático y físico francés, propuso este principio, que básicamente dice que cualquier cambio en la presión aplicada a un fluido confinado se transmite por igual en todas las direcciones. En palabras simples, imagina que tienes un recipiente lleno de agua y aplicas presión en un punto. Según el principio de Pascal, esa presión se distribuirá por todo el líquido, afectando a todo el recipiente de manera uniforme. Piensa en un tubo hidráulico, por ejemplo. Si aplicas presión en un extremo, esa presión se transmitirá a través del líquido en el tubo y se sentirá en el otro extremo. Este principio es la base de muchos sistemas hidráulicos que se utilizan en la ingeniería y en la vida cotidiana para transmitir fuerzas y energía a través de fluidos. Es un concepto fundamental que facilita muchas aplicaciones prácticas en la tecnología y en la ingeniería.